En el norte de India, una enigmática fortaleza domina el paisaje, gracias al mayor sacrificio de un hombre. Mientras que fuera de Inglaterra, un puesto de combate de la Segunda Guerra Mundial se transforma en una guarida pirata. Y en Taiwán, una ciudad honra a un dios matador de pestes, saltando a la línea de fuego. Soy Josh Gates. He recorrido miles de kilómetros y he explorado más de 100 países. Ciudad perdida, allá voy. Y mis destinos favoritos tienen leyendas épicas que contar. Estas son las historias y los secretos de esos lugares legendarios. Lo habréis oído antes. Una antigua civilización construye una muralla enorme para mantener alejado al ejército invasor. Os habréis imaginado la Gran Muralla China. Pero resulta que hay más de una gran muralla en el mundo. En mis viajes nunca me he detenido tanto como cuando visitaba la muralla del fuerte Kumbhalgarh. Se extiende más de 37 kilómetros consecutivos sobre las colinas del noroeste de India. Y según la leyenda, para que se construyera, un héroe tuvo que perder la cabeza. La Gran Muralla India. Casi del tamaño de Alemania, Rajastán es el estado más grande de India, una vasta región de desierto y montañas. Su nombre significa literalmente tierra de reyes. Y uno de esos reyes está en el centro de una historia que cambió este paisaje para siempre. Es temprano cuando Kuber Singh se va de casa para salir a pasear. Salvo que este no es un paseo cualquiera. Está dando los primeros pasos de lo que será un agotador trayecto de 22 kilómetros cuesta arriba. Su destino, el fuerte Kumbhalgarh, que se encuentra en la cordillera Aravalli. La majestuosa muralla exterior de la ciudadela es la segunda más larga de la Tierra, después de la de China, y se ha ganado el nombre de la Gran Muralla India. Y tras su construcción hay un oscuro secreto. La fortificación fue la creación del rey hindú del siglo XV, Rana Kumbha, gobernador del reino de Mewar. Tras combatir repetidos ataques de una fuerza musulmana poderosa, decidió reforzar sus defensas. Rana Kumbha diseñó un ambicioso fuerte para proteger a su ciudad y su pueblo de los invasores. La construcción se inició en 1443, pero según la leyenda, poco después el rey se encontró con un problema. Los obreros trabajaban todo el día, pero todos los días al anochecer lo que habían construido se derrumbaba misteriosamente. Desesperado, Rana Kumbha buscó el consejo de un místico llamado Meher Baba. Baba le dijo al rey que su fuerte estaba maldito. Para romper la maldición, las deidades hindúes solicitaban un sacrificio de sangre voluntario, pero nadie se ofrecía. Así que con valentía el místico se ofreció. Baba dio instrucciones estrictas sobre cómo se debía proceder. Se le debía decapitar y debían erigirse 2 santuarios donde su cabeza y su cuerpo descansarían. Rana Kumbha aceptó cumplir las órdenes de Baba. La historia dice que los dioses aceptaron el sacrificio y se acabó la maldición. El muro de la fortaleza se completó con éxito en 1458. Actualmente los peregrinos como Kuber suben el arduo ascenso para rendir homenaje al místico en sus 2 santuarios. Aunque todavía se encuentra a varios kilómetros, la espectacular muralla ya domina la cordillera en el horizonte. Si no hubiera sido por el acto desinteresado de Meher Baba, muchos de mis antepasados no hubieran sobrevivido al ataque al reino de Mewar. Así que me alegra hacer este difícil viaje para presentarle mis respetos y pedirle que me siga protegiendo. Las murallas de Kumbhalgarh siguen la cumbrera en un circuito ininterrumpido, subiendo y bajando con la topografía. 7 entradas fuertemente fortificadas protegen una zona tan grande que alberga más de 300 templos. Es nada menos que una obra maestra de la ingeniería, con medidas integradas para una protección adicional contra los invasores.
Con una anchura entre 4,5 metros y 7 metros en la mayoría de sitios, la cima de la muralla podría acomodar 8 caballos cabalgando uno al lado del otro. El diseño liso y curvado disuade a los enemigos de escalar la muralla, como lo hizo el aceite caliente que se derramaba sobre todo aquel que lo intentara. Las riberas empinadas no solo ocultan el fuerte, también debían cansar a los soldados atacantes y a los caballos y elefantes que montaban. El fuerte Kumbhalgarh fue una base militar hasta el siglo XIX, y en el transcurso de 5 siglos, ningún ejército invasor ha traspasado con éxito las amplias defensas del fuerte. No obstante, actualmente, entrar es más fácil. Según Kuber se acerca al fuerte, se detiene en un pequeño santuario a lo largo de una parte inferior de la muralla, donde se cree que descansa la cabeza de Meher Baba. Le hace una ofrenda de flores y le reza antes de cruzar la majestuosa puerta. Su destino final es el templo. Existen varias versiones de la leyenda, pero la que más he escuchado y la que me gusta más es la versión en que el cuerpo decapitado de Baba en realidad trepó por la colina antes de desplomarse y en ese mismo lugar se erigió un templo, justo como ordenó antes de su muerte. Y ahí es donde Kuber finaliza su peregrinaje con una oración. Solo le he deseado a Baba que estuviera seguro y tuviera paz. Si el espíritu protector de Meher Baba sigue viviendo dentro de esas imponentes murallas del fuerte, tal y como cree Kuber, el pueblo de esta región puede descansar tranquilo. A 6.500 kilómetros de la Gran Muralla India, justo frente a la costa de Inglaterra, hay otro fuerte que sigue en pie, aunque a duras penas. Porque este se construyó en el mar y ha sido azotado por olas brutales durante 75 años. Como muchos fuertes, se construyó como un instrumento de guerra. En este caso, como un modo de abatir a los nazis del cielo. Pero lo que ocurrió aquí décadas más tarde lo transformó en algo completamente diferente. Un reino pirata que desafiaba las leyes y se convirtió en leyenda. Radio silenciosa. A 80 kilómetros al este de Londres, una red de estructuras de otro mundo se erigen en el rudo Mar del Norte. Parecen AT-ATs imperiales de la Guerra de las Galaxias, aunque no hace mucho eran los asentamientos de forajidos del mundo real. Gran Bretaña, 1940. Los ataques aéreos nazis hicieron llover fuego en una campaña sangrienta denominada Blitz. Recuperándose de los ataques y con la necesidad de proteger la capital, el ejército británico acudió al ingeniero civil Guy Mansell, el hombre y el nombre que hay detrás de las ahora legendarias fortalezas marinas Mansell. Cada una de las fortalezas estratégicamente ubicadas es una agrupación de 7 estructuras interconectadas de acero sobre pilares. En su momento álgido, cada fortaleza acogía 265 hombres. Se hicieron famosas por su artillería, que destruyó 22 aviones enemigos y 30 bombas voladoras. Las fortalezas abatieron a suficientes nazis como para garantizar que Inglaterra viviera otro día. Pero al final de la guerra, las fortalezas quedaron abandonadas, hasta 2 décadas más tarde, cuando se instalaron nuevos inquilinos. Él es David Phillips, del proyecto Red Sun, un grupo dedicado a proteger y restaurar la última fortaleza marina intacta. Hoy hace un viaje de 37 kilómetros para llegar ahí con Bob Leroy, que sabe mejor que nadie qué aspecto tenía el fuerte en su plenitud, ya que trabajó 3 años ahí, no como militar, sino como DJ para una radio pirata. Eso es, radio pirata. A mediados de los 60, las fortalezas marinas se convirtieron en los epicentros de otra batalla librada por los británicos, no por el destino del mundo libre, sino por el derecho al rock and roll. A principios de los 60, a la altura de la invasión británica, los ciudadanos del Reino Unido no tenían toda la historia musical en sus bolsillos como la tenemos hoy en día. Tenían radios de transistores con una sola emisora, la BBC, dirigida por el gobierno británico. Sin embargo, la emisora solo ponía 1 hora de música pop a la semana, y puesto que las transmisiones independientes estaban prohibidas por ley, ¿a qué recurrían los fervientes oyentes de música? A un grupo de pinchadiscos rebeldes amantes del rock. Se lo llevaron al agua y se instalaron en las fortalezas marinas que estaban ubicadas en aguas internacionales, fuera del alcance del gobierno.
Emitían la música que les placía 24 horas al día, los 7 días de la semana, a 20 millones de oyentes diarios, convirtiéndose así en los piratas de la radio. Los 60 fueron el catalizador que le dio voz a la juventud. La oportunidad de tener su propia identidad a través de la ropa, de la música, fue una explosión y la radio se ajustaba a todo eso. Gracias a las emisoras de radio pirata, los británicos tenían una forma de escuchar bandas como The Beatles. Incluso los Rolling Stones deben sus primeras radiodifusiones a las emisoras pirata. David y Bob llegan a la fortaleza marina y emprenden camino hacia el lugar donde ocurrió la magia de la música. Ha pasado algún tiempo desde que estuvimos aquí. Los interruptores originales siguen ahí y todo. Sí, pero vamos a ver si funcionan. ¿Sí? No. Va a ser que no. Aunque se estén oxidando, la mayoría de Red Suns siguen reconocibles tras 50 años. Desde sus horribles agujeros hasta sus dormitorios y cuartos de mantenimiento, todo lo que un equipo de radio pirata necesitaba estaba aquí. Y por eso se luchó con fuerza. Sí, esos tíos eran piratas en más de una forma. Había más emisoras que eran fortalezas marinas, lo que conllevó rivalidades territoriales. Los DJs se arrojaban al mar. Había redadas a medianoche, ataques y secuestros. Y en una ocasión, incluso asesinato. A 10 kilómetros de la costa de Inglaterra se encuentra el abandonado fuerte marino Red Suns, que se convirtió en el hogar de la radio pirata, una sociedad de pinchadiscos renegados que llevaron la radiodifusión independiente al público británico. Aquí, las emisoras rivales se enfrentaban literalmente, al estilo pirata. Por esta propiedad, que quedaba fuera del alcance de las leyes de radiodifusión británicas, se convirtió en un peligro en alta mar. En 1966, una emisora cerró un trato con su rival. Escenificaron un ataque a medianoche para apagar sus transmisores, y cuando los líderes de las dos emisoras se reunieron para negociar los términos, uno fue disparado y asesinado. Puesto que la agitación se estaba volviendo incontrolable, el Parlamento británico puso los fuertes bajo supervisión gubernamental en 1967, y entonces los fue cerrando gradualmente. Sin duda, Red Suns y otros fuertes marinos tienen un poderoso pasado, como bases de defensa contra los nazis convertidos en radiofaros revolucionarios del rock and roll. Aunque, quién sabe, con el trabajo que están haciendo personas como David y Bob protegiéndolos y restaurándolos para el futuro, quizás se reinventen una vez más. Cualquiera que haya seguido mis expediciones sabe que a veces las cosas se pueden poner un poco peligrosas, ya sea que salte de aviones, ¡sí!, descienda por hielos que se derrumban, o recorra mi camino por túneles inundados. ¡Es de locos! Pero hay un lugar en Taiwán que fuerza incluso mis límites. Cada año, la localidad normalmente tranquila de Yanshui se convierte en una épica tormenta de fuego, y en lugar de ponerse a cubierto, los lugareños van directos hacia el peligro. En la línea de los fuegos artificiales. En el extremo sur de Taiwán se encuentra el pequeño distrito de Yanshui. La comunidad se considera una escapada tranquila de los ajetreados centros de las ciudades de Taiwán. Bueno, la mayoría del tiempo. Porque 2 semanas tras el inicio del Año Nuevo chino, Yanshui se transforma en un gran caos. Un festival como ninguno, donde se lanza un arsenal de 1,4 millones de fuegos artificiales, no solo frente a una multitud de miles, sino literalmente hacia ellos. El Festival de Fuegos Artificiales de Yanshui solo existe debido a la fascinante leyenda que lo respalda, una leyenda que empieza aquí en el templo Gu Miao. A finales del siglo XIX, una combinación mortal de cólera y peste había devastado el distrito durante casi 2 décadas, sin señales de amainar. Más de 1000 personas morían por la enfermedad cada día. Sin más opciones, la gente del pueblo pidió ayuda a un chamán. Este entró en el templo Gu Miao e hizo un llamamiento al dios de la guerra chino, Wang Gong, que resultó ser un apasionado de la pirotecnia. Wang Gong accedió a proteger al pueblo con una condición:
Debían recibirlo con un despliegue de fuegos artificiales. La gente del pueblo reunió toda la pólvora que pudo y le recibieron con una explosión. Wang Gong estaba satisfecho. Utilizó su magia y, milagrosamente, las epidemias desaparecieron. Durante más de un siglo, los lugareños han recreado el gesto para pedirle al dios de la guerra que la buena suerte continúe. Pero año tras año, los fuegos artificiales son más abundantes y mucho más potentes. Se puede ver que hay más palos aquí que en ese sitio. Mételos poco a poco y distribúyelos uniformemente. Kong Liao Chai suele trabajar en una fábrica de acero, pero en los días que preceden al festival anual, asume un segundo trabajo sumamente importante. Tiene la tarea de construir lo que se denomina colmena, que básicamente es una torre gigante rellena de fuegos artificiales, y muy probablemente sea el lanzacohetes más brutalmente eficaz que hayáis visto jamás. Estamos construyendo esta colmena para un templo local. Puede disparar unos 300.000 fuegos artificiales. Cada año, los lugareños de Yanshui y sus organizaciones religiosas tienen una especie de carrera armamentística. Construir uno de estos armatostes es una labor intensa, potencialmente peligrosa y cara, ya que los más grandes cuestan mucho más de 1.700 euros. Pero para Hong y su aprendiz Jerry, el coste y el trabajo duro valen la oportunidad de formar parte de la tradición más consagrada de la localidad. Finalmente llega el día de rendir homenaje al dios de la guerra. Empieza con un desfile de música y baile. Pero cuando el día se transforma en oscuridad, las colmenas salen a jugar, llenas hasta los topes de cohetes. Y cuando los lugareños se visten para este espectáculo pirotécnico, no lo hacen con pantalones cortos o sandalias como se hace cada 4 de julio. Es una mezcla entre el carnaval y en tierra hostil. Resulta que no solo es porque se lanzarán fuegos artificiales, como si eso no fuera lo bastante loco, sino que también porque esta multitud intenta que el aluvión de cohetes los golpee. Se cree que si un petardo te alcanza, tendrás buena suerte adicional para el año próximo. Ya sabes, cuando se curen las quemaduras. En el festival del año pasado me hice daño en el pie. Me dolía muchísimo. Y por eso, esta vez, no me arriesgo. Mira la cantidad de forro que llevo. Si las personas no llevan la ropa adecuada, podrían resultar heridos. Así que mi equipo está en alerta máxima. Dentro de la tienda, Jerry espera la señal, mientras que la multitud de fuera se prepara para el gran final. Estoy emocionado y nervioso. Cuando 1,4 millones de abejas brotan de sus colmenas, con apretar un botón, más de 1 millón de petardos bombardean a la multitud. Los cascos de moto modificados y la ropa ignífuga ayudan a absorber la mayoría de estallidos. Pero algunos petardos son tan pequeños que pueden meterse dentro de los cascos y provocar quemaduras, pérdida auditiva e incluso ceguera. Es todo por pura diversión y en aras de la buena fortuna, así que para la mayoría de esos fiesteros vale la pena el riesgo por la posible recompensa. Este año solo me ha dado en el brazo. Está un poco hinchado, pero ha sido muy emocionante. Es indescriptible. Ha sido horrible. No debería haberme puesto tan cerca de la colmena. De acuerdo, puede que no sea todo diversión para todos. Pero para nuestros dos creadores de la colmena, el festival de este año es un éxito explosivo. Definitivamente el Festival de Fuegos Artificiales de Yanshui no es para débiles, pero eso no impide a los ciudadanos que se unan para honrar la tradición, la resistencia y la sanación de su localidad. No importa dónde te lleven tus viajes, seguro que encontrarás magníficos lugares gloriosos construidos sobre el sacrificio por un bien mayor. Ya sea una épica muralla erigida para proteger a los conciudadanos, torres que acabaron con los nazis y pusieron en marcha una revolución por el aire, o un pueblo donde actualmente la gente arriesga su propia seguridad para garantizar buena fortuna para todos. Soy Josh Gates. Aventuraos a viajar y nos vemos a la próxima para explorar más lugares legendarios.